expertos del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, concluyeron que tienen ya un mapa que permite conocer en dónde se ubican las principales fracturas que afectan la infraestructura capitalina, una información que resulta tan valiosa para la planeación de la reconstrucción de la capital, esto luego del sismo del 19S. Se encontró que 15 de las 16 delegaciones son víctimas de las fracturas, sobre todo Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Lo que tiene sentido, pues, al comparar las mapas de las fracturas, también hay una colindancia y una consecuencia con los daños presentados tanto en el sismo de 1985 como en el de este 2017. Se identifica así que los edificios colapsados se sitúan en estas zonas. Sobre el origen de las fracturas, dijo que el principal es el contraste entre los materiales volcánicos y los de relleno de lago, siendo la extracción del agua el factor que detona también la inestabilidad del suelo. Se recordó que la ciudad se hunde en promedio de 20 a 30 centímetros al año, por lo que toda esta información, advirtió, debe ser considerada en el plan de reconstrucción capitalina.